hay una cuestión, por ejemplo, de que permanentemente aparece en las discusiones de estos temas, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay conflictos muy importantes, el de la educación es uno de los que se ha mencionado, en donde a las asambleas van muy pocos trabajadores. Sí. Y se deciden por minoría, o digamos, por mayoría de asamblea, pero que son una minoría grande en el conjunto de afiliados. Eso pasó en la enseñanza, por ejemplo. Bueno, ahora, el problema está en que yo creo que esto no es resultado de los que van a las asambleas, sino que en todo caso, si las decisiones no reflejan la opinión de los profesores, lo que deberían hacer los profesores es asistir, ir a las asambleas y manifestarse. Claro. Porque nadie, digamos, lo que yo creo que no se les prohíbe la entrada, simplemente es que deciden no participar activamente. Ahora, si uno toma esta decisión, estoy pensando en un profesor X, ¿no? Sí. Toma la decisión de no participar activamente de la organización a la que pertenece, yo creo que luego no tiene derecho a quejarse de que se toma una u otra decisión, porque las decisiones las toman quienes participan, y lo que uno debería aspirar en una sociedad es que la participación sea más activa, porque verdaderamente es más integral. O sea, las organizaciones son más fuertes en la medida en que todos sus miembros participan, discuten, y bueno, y ahí se toman las decisiones más democráticas. Con lo cual, tomo tu planteo original. Bueno, sí. Yo lo que creo es que estos dirigentes de la central, primero, son elegidos democráticamente, con lo cual tienen un fundamento para ser dirigentes. Y bueno, si alguien pudiera pensar de que no son representativos, digamos, de la mayoría de los trabajadores, el problema es que eso es posible, pero bueno, es parte del sistema actual en donde estos sectores dejan, o esta cantidad de gente, digamos, no tiene una participación activa que puede llevar a que cambie, que haya una alteración. O sea, ¿cómo te diría? Me da la sensación de que la democracia tiene estas limitaciones. La democracia supone una apertura a la participación de todos, pero obviamente los que definen son los que participan activamente. Sí, está bien. Cuando hablamos del movimiento sindical hablamos como de una cosa sola, ¿verdad? De una cosa... se habla de los sindicalistas, de los gremialistas, de la central obrera, pero últimamente parece ser que todo lo que tiene significación en esa superficie ha ido modificándose a partir de disidencias internas. Tú has señalado, por ejemplo, que no es imposible pensar, o mejor dicho, no es imposible que el hecho de que se pueda pensar que en el futuro exista una decisión dentro del PIT-CNT y que exista más de una central obrera. ¿Lo ves como realmente viable eso? Hoy no. A mí lo que hoy no, porque digamos no se expresa en ningún hecho concreto. Sí. Es decir, no hay un sindicato que haya decidido, que yo conozca, abandonar el PIT-CNT para formar otra central. Lo que me parece que es un hecho bastante también nuevo, distinto de lo tradicional, es que la unidad, todos siempre en la central fue entendido como un patrimonio, como una virtud que tiene la central de ser una central única, y de hecho el PIT-CNT es una de las pocas centrales únicas en el mundo. Es decir, hay pocos países que tienen solo una central, sino que tienen varias. Esa es una buena precisión, ¿eh? Ahora, esto es un ¿cómo te diría? Es un capital ideológico que siempre se ha entendido de que defender la unidad, más allá de que dentro de la unidad siempre existieron diferencias, que se discuten, de que se ven en los congresos, de que se ven en votaciones y en posturas ante conflictos, muy bien, pero hay
luego de todas esas discusiones hay una cuestión de que lo que se vota y la mayoría es aceptado por todos, con lo cual la unidad pasa a ser como un capital de la organización. Lo raro que aparece, yo creo que en los últimos años, es que hay algunos dirigentes que dicen que es decir, plantean como una postura distinta, y es que plantean, lo escriben, lo dicen públicamente a cualquiera que se los pregunte, que hay que crear una central, todo una central distinta. Sí. Esto es algo nuevo, el decirlo. Ahora, que esto se concrete en la realidad, ahí puede pasar o puede no concretarse nunca, porque para concretar esta idea se necesita tener mucha fuerza y se necesita cambiar lo que en el movimiento sindical, yo diría que todos los dirigentes conocidos y relevantes opinan que la unidad no se puede romper. Sí. Con lo cual no debe ser fácil para quien piense esto de que debería haber otra central, concretarlo en la práctica. Y yo creo que no hay ningún indicador que muestre que esto sea posible. Ahora, lo que es curioso es que esto aparezca como una posición, entendámonos, después de décadas en donde todos los dirigentes de la central destacaron como un valor, como un atributo, como una cosa positiva el hecho de que hubiera una central única, cosa que sigue ocurriendo, la gran mayoría sigue diciendo esto. Digamos que tú estabas marcando, ¿verdad?, la particularidad, la singularidad que significa tener tan solo una central obrera. ¿Es beneficioso la apertura de nuevas instituciones que representen o intenten representar parte del pensamiento de los trabajadores? ¿Cuál es la experiencia que se vive al respecto? Mira, es una realidad que no nos imaginamos porque nunca ocurrió en nuestro país, ¿no? Pero que supongamos que en una empresa hubieran dos centrales, los problemas serían miles. Primero, habría dos instancias de negociación diferentes. Unos trabajadores tendrían unos beneficios, otros tendrían otros. Podría ocurrir que una parte de la fábrica esté en conflicto y la otra no esté en conflicto. Uh-huh. ¿Qué beneficio lograría cada una de estas partes sabiendo que una parte de los trabajadores no va a respetar las decisiones? Es decir, es una realidad sería tan distinto a lo que actualmente nosotros conocemos y generaría tantas situaciones nuevas que yo creo que claramente en los países donde esto existe, esto no se ve como una virtud, sí. Es como un problema el que existan varias centrales, aún ya digo, donde las centrales existen. El tema es que por razones diversas, básicamente yo diría ideológicas, las corrientes de opinión que existen en todas las centrales, también en la nuestra, pero en otros países estas corrientes diferentes llegan a veces a la conclusión de que la mejor manera de expresarse es crear una central ideológica, es decir, central de tal corriente. Entonces, si esto lo llevan adelante las distintas corrientes, esto lleva a que haya varias centrales. Claro. Ahora, luego en la práctica, cuando cada una de ellas va a participar en las negociaciones que tienen que ver con los trabajadores, cuando hay varias centrales, sea en un sector o sea en una empresa, las complicaciones son muchos más, y yo creo que el conjunto de los trabajadores, al estar dividido y participar activamente en las negociaciones dividido, pierde fuerza. Claro. Por eso, en realidad, para los trabajadores, tener una central única es algo que los pone en mejores condiciones para tener logros que si estuvieran divididos. Por eso, razonablemente, el PIT-CNT siempre ha dicho que tener una central única es un capital en el Uruguay. Claro. El tema que vemos, por ejemplo, en la República Argentina, que es un tema muy singular, ¿no? La Argentina toda es algo muy singular. Y no lo digo peyorativamente, sino que es muy difícil de entender lo de Argentina,
y muchas de sus cosas son irrepetibles en otras partes del mundo, incluida la región. Pero las separaciones generalmente se han dado entre centrales oficialistas o centrales opositoras. Es decir, la política interviene altamente, ¿verdad?, en la actividad gremial. Hoy alguien puede decir que la política también interviene aquí en nuestro país, pero digamos de distinta manera y en una forma mucho más transparente, ¿verdad? Sí, claramente yo creo que uno de los factores que explican estas nuevas corrientes que sí. se expresan de esta forma tan abierta, sí. y que tenemos muchos síntomas de este hecho, ¿no? Es el hecho de que haya un gobierno de izquierda con una participación de ex dirigentes sindicales, en algunos casos muy clara, ¿no? Caso de la educación, hay varios dirigentes sindicales, pero no solo en la educación. Y también eso muestra la postura extrema, digamos, extrema pensando en lo que ha sido la historia, ¿no? Sí. De desgremializar a un dirigente sindical histórico por el hecho de que está en el gobierno. Es cierto. Esto es algo muy fuerte. Muy sin fuerte, precedentes, ¿no? Realmente, porque además es muy difícil pensar que una persona que tiene 30 años o 20, 30 años de dirigente sindical, en donde toda su vida sí. fue dirigente sindical de primer nivel, por el hecho de que hace 3 o 4 años está en el gobierno, va a cambiar su forma de pensar. ¿Sabes que ese aspecto nunca me gustó? No me preguntes por qué, porque no tengo autoridad, Juan Manuel, para opinar sobre estos temas, ¿verdad? Tengo la autoridad simplemente de un ciudadano, un uruguayo más, pero no me gustó ese pasaje concretamente, a veces directo, ¿verdad?, de representar a un gremio al Palacio Legislativo, por ejemplo. Creo que debería allí producirse como una especie de interregno de 1 año, 2 años, ¿no?, donde porque uno tiene todo el derecho a pensar de alguna forma que a lo largo de ese tiempo se ha ido haciendo política. Es decir, se ha ido estableciendo, digamos, una ideología que es inevitable, lo entiendo también en todos los seres humanos, pero no me gusta ese pasaje directo, que se produce muchas veces, o que se ha producido por lo menos algunas veces, de dirigente sindical a representante de un partido político, sobre todo en el Palacio Legislativo. Me parece que revela muchas cosas anteriores. Es espinoso el tema. Es discutible, claramente es discutible, ¿no? Yo creo que ser dirigente sindical es una opción, digamos, en la vida muchas veces muy compleja, ¿no? Yo que los conozco. Sí, no es fácil. Digamos, si no será fácil que... Sí, perdón. Digamos, hoy digamos, el sindicalismo tiene posibilidad de desarrollarse y en condiciones, digamos, de muy bajo riesgo, pero en una época ser sindicalista en el Uruguay era muy difícil e implicaba costos muy grandes en términos de vida familiar, en términos de ingresos, en términos de generarse problemas. O sea que un dirigente histórico es una opción de vida verdaderamente compleja para la persona, y yo creo que altamente valorable. Es decir, un dirigente sindical realmente es una persona muy comprometida con la sociedad, porque gasta muchas cosas de su vida en cosas que tienen beneficio no directamente para él, sino para el conjunto de sus compañeros, de su sindicato. Ahora, ¿tiene derecho a integrar una lista? Yo creo que lo tiene. Si fuera conveniente que durara, no sé, se podrá discutir, pero yo creo que por ser dirigente sindical ni le da derecho a integrar una lista, ni puede ser una razón de exclusión de que esté en una lista que eventualmente puede estar electo. Igualmente en un cargo de gestión pública, ¿no? Y hay dirigentes que han hecho una gestión
que yo creo ha sido buena, ¿no? Aunque esto no es por ser dirigente, es porque, bueno, los dirigentes sindicales pueden tener buena gestión. Claro. Uno también puede pensar de que han habido casos de dirigentes de dirigentes sindicales que fueron parlamentarios cuya presencia en el Parlamento no fue muy notoria. Es decir, encontramos lo mismo que ocurre en cualquier otro grupo social. Hay buen y mal desempeño, ¿no? Pero no por ser dirigente sindical uno podría vetar a nadie que desempeñe ni un cargo público ni un cargo eventualmente parlamentario. Al economista Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Gracias, Juan Manuel, que tengas buen día, ¿eh? Encantado, Jorge, y encantado, a las órdenes siempre. Un abrazo, hasta pronto, chau, chau. Señores, estamos en tiempo presente.